Y están los modelos, estos modelos estructurales ya tendremos ocasión de ahorita referirnos en el proyecto mismo, estos procesos de encuesta y cómo se sistematizan, etc. Luego están los modelos contextuales de la investigación social, es decir, los que nos ayudan a construir los contextos, ¿no? Ayudan a construir los contextos. Son muy usados por eso, estos modelos o estas estrategias son muy usados en la construcción, por ejemplo, de diagnósticos, de lo que llaman mucho en trabajo social y en sociología los diagnósticos, ¿no? En realidad, ¿qué es un diagnóstico? Es la construcción de un mapa de contextos. ¿Quién define qué contextos? Los investigadores, ¿no? Por eso no se habla del contexto, como hablan algunos métodos positivos, ¿no? Porque no es un solo contexto. Por ejemplo, una investigación en un barrio puede requerir de un contexto económico, de empleo en ese barrio, ¿sí? Entonces hay que construir ese contexto, se construye con la gente y se construye de pronto apelando a métodos estructurales, se puede hacer, ¿no? Vamos a hacer una encuesta sobre la situación del empleo en este barrio, ¿no? Pero básicamente estos modelos contextuales lo que analizan son elementos culturales de sentido, ¿no? Que no nos los da ningún método estructural. Entonces, por eso aquí son muy cercanos a esto todos los métodos provenientes de la etnografía, que se inventó allá con la antropología, se constituyó desde la disciplina antropológica. Entonces, estos métodos de observación directa, la investigación etnográfica y las historias de vida son, por excelencia, esos métodos de construcción contextual, ¿no? Y luego están los modelos o herramientas o estrategias interaccionales de la investigación social, ¿no? Que es los que se meten mucho en el tema del lenguaje, de los discursos, ¿no? La unidad de análisis básica de estos métodos es la conversación, eso que se hace cotidianamente, la conversación. Pero entonces la conversación puede tener unos referentes muy elaborados, ¿cierto?, en la perspectiva de la construcción de un discurso colectivo, y eso surge alrededor de técnicas, de estrategias, como la entrevista, el grupo de discusión, el grupo focal, toda esa serie de formas en que circula la conversación. ¿Por qué tú crees que la oralidad se ha mantenido tanto tiempo en la historia de los abuelos, cuando eran nietos, los escritores? ¿No hay otro método que llegue a eso? Que lo permita, que lo sostenga también. ¿Esta tradición oral? Sí, o un método que se le compare, porque concuerdo con Oscar, en el sentido de la realidad sí obra histórica, la conversación tiene muchísima riqueza y muchísimos matices, pero creo que a veces se pierde esos saberes, esos matices, por decirlo así. La corporalidad, la mirada. Sí, toda la gestualidad, sí, todo eso. Es tan sabrosa la que se Sí. Sí. Porque no hay ninguno que se le compare eso. Sí, pero hay métodos que pueden recoger eso, ¿no? La etnografía es por excelencia eso, ¿no? La etnografía es eso, es una observación que a veces se llama autoobservación por eso, ¿no? Y que repara en todo esto. Y para dar la idea, ¿cómo entramos al tema de la virtualidad con eso también? Cuando la historia genética para atrás ha sido la moralidad, cambio... Sí, ahí también hay que tener cuidado en ese tránsito, ¿no? Porque es un tránsito muy abrupto que implica que, por ejemplo, en sociedades como las nuestras, la posibilidad de que eso funcione como una herramienta fundamental y casi que exclusiva está muy lejos, ¿no? Es decir, pretender que nosotros hagamos educación virtual meramente, por ejemplo, todavía nos falta un trecho tremendo, ¿no? Y aprovechar los sistemas de información en la investigación sigue siendo para nosotros hasta ahora formas auxiliares, no formas centrales, decisivas, ¿no? Esa es como la idea. Bueno, de estos modelos interaccionales y contextuales se puede, como decíamos ahora, desde la praxeología, hacer un uso, hacer opciones, digamos, ¿no? El investigador, el grupo de investigadores hace opciones. Para construir el contexto, el mapa de contextos, voy a usar
una combinación de historias de vida y de una encuesta sobre la situación demográfica, digamos, de la población en la que estamos metidos. Es una opción de los investigadores. Las estrategias las escogen los investigadores. No hay una cartilla que diga, para este tipo de investigación se usa esta técnica, ¿no? Eso no funciona de esa manera. Eso valida segunda intencionalidad que tenga el investigador. O sea, la opción de método que usted toma. Sí, en esa opción de método, las narrativas de vida podrían ser utilizadas dentro del método intelectual. Historias de vida. Narrativas. ¿Cuáles llamas tú narrativas de vida? En donde hay el diálogo. Si hay conversación, hay esa interacción. O sea, la unidad básica de los métodos interaccionales es la conversación. ¿Sí? Entonces la entrevista por eso es clave allí. Y hay distintos tipos de entrevista, ¿no? Los grupos de discusión sobre temas. Creo que esa es una herramienta potentísima, los grupos de discusión, ¿no? Recuerden que hay grupos de análisis, grupos de discusión, grupos focales. Son como tres, digamos, variedades, son formas distintas del grupo. Porque el que usa la técnica de mercado para completar las encuestas, para complementar las encuestas, se llama grupo focal, ¿no? Sí. Y es que ellos hacen una encuesta de gustos o de preferencias de un consumidor y aparte de la encuesta citan a una gente con la que hacen una reunión de grupo. Eso se llama grupo focal, pero eso tiene unas características. Es que primero es obligatorio darle alguna retribución al entrevistado, retribución material, o un dinero, o un producto, o una invitación a algo, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque eso hace que haya una relación de dependencia inmediata hacia el investigador, ¿no? Usted sabe que está trabajando para mí, ¿sí? Entonces, eso lo llaman grupo focal. Los grupos de discusión y los grupos de análisis son grupos mucho más flexibles, y que la única diferencia es en torno del protagonismo, digamos así, del moderador. Los grupos de discusión son mucho más, el moderador solamente plantea, inicia la discusión, digamos así, pero la clave está en que circule el discurso de la gente, ¿no? Los grupos de análisis hay una autoridad, una jerarquía más fuerte del investigador, ¿no? Que estructura, que hace la memoria, que, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se pueden combinar ese tipo de mecanismos. Ahí en el módulo van a encontrar como ciertas referencias ya concretas de cada uno de estos métodos. Pienso también como criterio para esas opciones también es lo que se está buscando, ¿no? Lo que se pretende comprobar. Como el aliciente, constituye como el aliciente para escoger esta o aquella herramienta. Sí. Sí. Se presta más para lo que se quiere. Correcto, pero ahorita como vamos a ver en el proyecto, cuando uno formula el proyecto, lo hace desde una perspectiva de método, ¿cierto? Que, insisto, tiene que ver con la lógica del conocer, con la opción política y ética que se hace en la investigación. Y entonces a partir de eso se van construyendo como para que el asunto funcione con cierto sistema, digámoslo así, requiere que las herramientas respondan a esa lógica, a ese método. Es lo que, de alguna manera, es lo que tú dices, ¿no? Porque si estamos metidos en este universo, vamos a hacer un análisis, digamos, de cómo responden los estudiantes a las aulas virtuales, ¿sí? Vamos a hacer esa investigación. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo les llega a los estudiantes del aula virtual? Entonces, a eso corresponde, ese objeto que yo me planteo, corresponde la opción de método que yo haga. Yo puedo hacer una encuesta simplemente y con eso decir desde el investigador, desde el poder del investigador, definir unas conclusiones, ¿cierto? Pero como nosotros hemos optado por otra entrada, que es la de la praxeología en este caso, entonces eso nos obliga a organizar todas nuestras herramientas de determinada forma, que es muy, muy particular, digamos, que es lo que vamos a ver un poco de inmediato.